Bueno, muy buenas noches, compañeros, profesores. Vamos a presentar la sustentación del proyecto titulado Sentibud, prototipo de asistencia preventiva anti-smishing para adultos mayores. Este trabajo fue desarrollado por el equipo conformado por Héctor Fernando Cabra, Wilmer Cárdenas y Ricardo Cruz. El planteamiento del problema parte de una realidad evidente, ya que casi todos tenemos un familiar que puede ser un blanco fácil de este tipo de ataques. El rápido aumento de los trámites digitales en Colombia ha expuesto una profunda brecha tecnológica, y especialmente en los adultos mayores de 65 años, quienes registran los índices más bajos de uso de productos financieros. Esta población se ha convertido en el blanco principal de ataques de ingeniería social, específicamente el smishing, que hace referencia al phishing a través de mensajes de texto. Los delincuentes aprovechan la falta de experiencia y las limitaciones visuales o cognitivas de los usuarios para engañarlos, lo que resulta en pérdidas económicas y hasta en la exclusión digital. Ante esto, la investigación plantea la siguiente pregunta: ¿de qué manera el diseño y la validación de un prototipo accesible basado en un asistente conversacional contribuyen a reducir esta vulnerabilidad y a fortalecer la capacidad de los adultos mayores para identificar dichos fraudes? Este proyecto se justifica ante la necesidad de proteger a una población que fue forzada a digitalizarse sin la orientación adecuada. Se identificó que obligar al adulto mayor a instalar y configurar aplicaciones de seguridad complejas o antivirus resulta ineficaz. Por ello, el proyecto propone descentralizar la seguridad, integrando un escudo preventivo directamente en las herramientas de mensajería que ellos ya utilizan. En este caso, vamos a utilizar el WhatsApp, eliminando así las barreras de adopción. Con esto, no solo se busca proteger el patrimonio de los usuarios, sino también mitigar el miedo al uso de la tecnología, aportando de forma directa a los objetivos del desarrollo sostenible, enfocados en una innovación tecnológica y la reducción de desigualdades. Para dar respuesta a esta problemática, se trazó como objetivo general el desarrollo de un prototipo accesible de alerta preventiva sobre una plataforma de mensajería instantánea. Como ya lo dijimos, WhatsApp. Este sistema está orientado a apoyar a los adultos mayores en la identificación de intentos de smishing durante el análisis automatizado de mensajes sospechosos, fortaleciendo así su seguridad digital y promoviendo una inclusión tecnológica segura. Bueno, a nivel de objetivos específicos definimos cuatro objetivos, que son el primero, caracterizar las modalidades de smishing, que son dirigidas a las personas de tercera edad. Esto basado pues en informes oficiales, como por ejemplo la Agencia de la Unión Europea de Ciberseguridad, el IC3 del FBI y el Centro Cibernético de la Policía Nacional. Construir pues un asistente conversacional capaz de analizar engaños y entregar alertas preventivas antes de que la persona pueda realizar algún proceso o caer en, en este tipo de engaños. El cuarto objetivo es evaluar el prototipo mediante las pruebas controladas con adultos mayores, utilizando pues indicadores de detección y de usabilidad. Bueno, en nuestro marco teórico eh, definimos la ingeniería social y el smishing, como nos planteaba el compañero Ricardo, son técnicas de ataque que utilizan los ciberdelincuentes a través de mensajes de texto para hacer caer a una víctima. Esto haciéndoles creer
urgencias a través de mensajes de texto. El segundo es las modalidades principales de smishing. En la parte izquierda pues vemos las eh, modalidades más utilizadas, que son el smishing bancario, el smishing de paqueterías, el smishing tributario o de entidades gubernamentales, el smishing por premios o beneficios y el smishing por soporte técnico y de aplicaciones. Les vamos a mostrar unos de los mensajes que normalmente se reciben para este tipo de ingeniería social. Ahí vemos, por ejemplo, las entregas de pedidos, supuestos premios, movimientos bancarios, eh, alertas gubernamentales y actualizaciones de plataformas o de programas que tengamos instalados o que tengan las personas instaladas en sus dispositivos. También inteligencia artificial. Entonces, el uso de la inteligencia artificial ayuda a que vaya evolucionando constantemente el lenguaje, cosa que no tendríamos de pronto en algún tema de listas definidas, dado que pues el lenguaje puede evolucionar y estas listas de pronto no se actualizan y quedan obsoletas. En cambio, pues la ingeniería social pues permite, perdón, la inteligencia artificial pues permite leer ese lenguaje, permite interpretarlo y permite ver ese nivel de coerción en tiempo real para determinar el nivel de urgencia que le quiere dar el atacante a la posible víctima. Tenemos la accesibilidad y la usabilidad. Entonces es la interfaz basada en la prevención y de errores, el uso de semaforización para permitir identificar pues, los peligros de una manera más fácil, evitando pues tecnicismos. Bueno, entonces en nuestro proyecto se definió, tenemos el siguiente cronograma de actividades, se definió en 5 etapas. La primera fue la recolección de información, utilizando pues fuentes bibliográficas, definiendo los requisitos, eh, viendo esos casos reales que llegan a los diferentes adultos mayores. La fase 2 fue la de diseño, diseño de la arquitectura, definición de los criterios de accesibilidad, la configuración del entorno de desarrollo. La fase 3 como tal fue la fase de desarrollo, donde se generó el bot, se desarrolló el bot, se generaron las integraciones con GoFishing y Grok, integración con Virus Total, las pruebas técnicas de funcionamiento de nuestro prototipo. Para la fase 4 se realizaron pues las pruebas pilotos con los adultos mayores, la evaluación de la usabilidad y accesibilidad y pues los ajustes dependiendo pues de los conceptos que tuviéramos de las personas que participaron. Para la fase 5 pues fue el cierre, el análisis de los resultados y el informe final para nuestra entrega del proyecto. Listo. Entonces, el enfoque o la metodología del proyecto se define en un enfoque. El enfoque es de tipo aplicado con un método mixto cualitativo y cuantitativo y su alcance es descriptivo y evaluativo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, pues que nuestro prototipo Senti revisa el mensaje que el usuario toma, si encuentra señales de una posible estafa, le avisa al usuario de manera clara y rápida para que no caiga en ese engaño. Entonces, pues también hablamos de las fases de ejecución, en donde se realiza la revisión documental, la caracterización de nuestro problema, el diseño y la implementación y la validación a través de las pruebas controladas, también pues el análisis.
La población de muestra se manejó pues un grupo focal que fueron los adultos mayores en la ciudad de Bogotá, seleccionados por conveniencia. Las variables fueron la medición de las vulnerabilidades, el tiempo de respuesta del aplicativo, la accesibilidad a través de simulaciones y encuestas y los logs que nos generaron el sistema. También pues determinamos o se armó una matriz de riesgo de qué nos puede afectar a nivel de nuestro proyecto. Por ejemplo, tenemos los cambios en la API de WhatsApp. Esto nos afecta gravemente, por ejemplo, en denegación de permisos para poder integrar herramientas como Virus Total, co-phishing. Entonces estamos propensos a que algún cambio de política pueda afectar el funcionamiento de nuestro prototipo. El tiempo insuficiente para el desarrollo, dado que pues es un proyecto en muy poco tiempo, presentamos algunos inconvenientes y algunos retrasos durante el desarrollo precisamente por las limitaciones que tiene WhatsApp para pues poder hacer integraciones con más herramientas. También pues tuvimos en menos prioridad o como un riesgo de menor criticidad, pues la disponibilidad de los adultos para las pruebas. Dependemos de que las personas pues tengan el tiempo para que nos puedan apoyar en la realización de los procesos. Falsos positivos o falsos negativos. ¿Esto en qué se enfoca? En que tal vez mensajes que sean peligrosos nuestro bot y las integraciones lo detectarán como seguro o viceversa. Mensajes seguros puedan ser interpretados como mensajes maliciosos. También pues tenemos inconvenientes por falla de conectividad, que pues estos podrían ser factores externos como intermitencias en el prestador de servicio, la conexión si de pronto está utilizando Wi-Fi que tenga limitaciones por métodos de control de acceso. Entonces, esto nos podría afectar de alguna manera. Bueno, perfecto. Entonces ya pasando un poco a las herramientas, vamos a hablar básicamente de qué o cómo está hecho Senti. Bueno, para comentar, Senti Senti es el nombre que se le dio a este chatbot, que es una abreviación de fácil, es una forma abreviada de la palabra centinela. Y lo llamamos Senti justamente para hacerlo de fácil recordación y amigable, pues para que justamente se pueda recordar su nombre de una forma fácil. Entonces, como les decía, vamos a hablar de qué está hecho. Primero, estamos utilizando una interfaz o como elemento principal estamos usando WhatsApp, que básicamente es una herramienta de mensajería instantánea que la mayoría de las personas, e incluso adultos mayores, usan en su vida cotidiana. Entonces, la verdad es que no, las personas no van a necesitar aprender a usar una nueva aplicación, y esto garantiza que la curva de aprendizaje sea cero. Y pues las personas al momento de querer comunicarse o querer hacer el análisis de un mensaje que puedan llegar a considerar sospechoso, solamente van a chatear con Senti, porque es como si ya lo tuviesen agregado o básicamente ya está agregado como un contacto en su agenda. Otra herramienta que estamos usando eh, es la API de Google. Básicamente esta API se encarga de hacer el análisis semántico o heurístico, eh, que se encarga de la detección de la necesidad de urgencia que con un mensaje le puedan llegar a generar a una persona. En este caso evaluamos usar otras opciones con otras APIs de inteligencias artificiales, principalmente con la de GPT de OpenAI, pero pues por temas de velocidad en los tiempos de respuesta, o sea, el tiempo que se tarda en hacer el análisis, y por temas de costos, elegimos la API de Gemini.
con respecto a los costos, bueno, es importante mencionar que eh, esta API, mm, el consumo en realidad se tiene que hacer para poder hacer el análisis. Gemini te da 5 consultas diarias de forma gratuita que la verdad no son suficientes o no eran suficientes para la escalabilidad de este proyecto. Entonces lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer una compra de tokens de forma prepagada y con esos tokens es con los que se hacen las consultas. La realidad es que estas consultas son muy económicas y más o menos, hablando en pesos colombianos, cada consulta que una persona, que un adulto mayor envía a Senti, entre el análisis y la respuesta que hace el chatbot, más o menos está consumiendo apenas 10 centavos de peso, 0,10 pesos, básicamente es muy económico. Si hablamos en términos de hacerlo de forma masiva, por ejemplo, en un mes con 10.000 consultas, la factura o el costo de tokens de crédito que se tiene en la API de Gemini sería aproximadamente 1.500 pesos al mes. Entonces, pues esta fue una de las razones por las que lo elegimos. También estamos usando la API de Virus Total, que es la que se encarga de hacer el análisis de los enlaces de las URLs y básicamente es toma el enlace y l- lo verifica en base a la reputación o si este enlace ha estado o no está reportado en sus bases de datos y pues con eso podríamos saber, aparte que este análisis lo hace en cuestión de segundos comparado con otras herramientas de este mismo tipo como en Irran. Y todo esto finalmente está conectado, está armado con un servidor que se levantó con la herramienta Node de JavaScript y se integró con una base de datos de SQL que se encarga de almacenar cómo el chatbot clasifica las amenazas o los mensajes que analiza. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, aquí en esa parte vemos básicamente cómo es el flujo o sí, la estructura el flujo de trabajo desde el principio, desde que una persona envía un mensaje hasta que obtiene una respuesta. Entonces, lo primero que pasa es que el usuario, el adulto mayor, recibe un mensaje del que no está seguro y quiere saber si es o no un tipo de fraude. Entonces lo recibe y lo reenvía a Senti. ¿Qué pasa? Que nuestro servidor recibe la consulta y, como les decía, hace uso de las dos APIs. Primero, envía la consulta a la API de Gemini, donde hace el análisis de semántica, y la otra consulta la hace eh, con la API de Virus Total. Estos dos motores, mientras se hacen los análisis, el, también justamente el motor el servidor, perdón, se encarga de hacer el análisis de excepciones y al recibir las dos respuestas, o sea, los dos análisis, hace una consolidación. Si, por ejemplo, no detecta necesidad de urgencia en la parte semántica, pero el link que se analizó está marcado como sospechoso, automáticamente la respuesta del usuario es que es sospechoso, es peligroso en realidad, perdón. Igual en la mayoría de los casos estos análisis son marcados como sospechosos. Porque pues siempre incluso así tenga un link, una URL que sea confiable, en algunos casos los mensajes principalmente de ventas de los equipos de venta de algunas empresas o bancos te generan esa necesidad de urgencia. Entonces en esos casos por las dudas te lo marca como sospechoso y te da una sugerencia. Entonces todo esto más o menos se tarda tiene un tiempo de respuesta de 10 segundos que básicamente el usuario no se da cuenta que es todo esto que está pasando en segundo plano, pero bueno, ese es el flujo que tenemos detrás. Entonces acá podemos ver el código QR
de Senti. Entonces, cuando una persona quiere quiere enviar un mensaje por primera vez al asistente, entonces escanea el código, pero también aquí, por ejemplo, podemos ver el paso a paso de qué debería ser o cómo es el paso a paso, un instructivo paso a paso para poder escanear el código e iniciar una conversación con Senti. También si la persona eh, sabemos que en algunos casos, por temas de movilidad o de entendimiento más que nada, escanear un código QR puede llegar a ser difícil. Entonces, tenemos la opción para compartirlo a través de una tarjeta de contacto. Entonces, una persona le envía un mensaje con eh, la tarjeta de contacto al usuario, digámoslo así, y esta persona, aquí vemos en pantalla, cuál debería ser el proceso paso a paso pues para poder iniciar una conversación con el bot. Bueno, y hablando un poco de la forma en que el bot se implementó, eh, hablando un poco de la forma en la que el bot se implementó, entonces esto se levantó sobre un servidor de JavaScript como lo había dicho y nos encargamos lo conectamos en realidad a una librería de WhatsApp web que funciona como en segundo plano. Nosotros no estamos viendo en realidad esa conexión, pero pues bueno, hay un servidor que se levanta de forma invisible y que se encarga de establecer la conexión. Ya una vez está levantada la conexión, se hicieron las integraciones con la SAPI, la de Gemini, como les dije, que se encarga del análisis semántico, y la otra API, la de Virus Total, que se encarga de la verificación técnica de los enlaces. Aquí, justamente, como se hablaba hace un momento, en los problemas que nos encontramos, que se mencionaban en la matriz de riesgos, fue justamente eh, problemas con las políticas de cifrado de Meta, las políticas de extremo a extremo. Pasa que intentamos también hacer análisis por medio de mensajes de audio o imágenes, pero pues lamentablemente estas políticas no nos permitieron, por ahora no nos permiten que esté disponible esta opción. Entonces, cuando un usuario envía una imagen o un mensaje de audio, de una forma muy sutil, Senti le envió un mensaje pidiéndole que por favor envíe información en texto plano, pues para poder hacer el análisis. Y pues bueno, esto justamente nos garantiza que se haga un análisis adecuado y que no dejar a la persona sin darle una opción. Entonces, por lo menos, si no si es una imagen, se le pide que por favor copie y pegue el mensaje. Y bueno, finalmente, pues como con el tema de la implementación, eh, decidimos integrarlo a una base de datos local en SQL que no se encarga de recopilar datos. Generalmente cuando se almacena una entrada, la base de datos le asigna un ID y entonces almacena la hora, la fecha, el ID desde el cual se recibió el mensaje, una parte que está como una parte muy corta del mensaje que se analizó, y aquí lo que nos importa es cómo el bot clasificó o catalogó el mensaje que recibió. Entonces, esto se hizo a través de una feature, una característica, una librería de data masking, que es la que nos ayuda o no nos permite recopilar datos. Ya hablando de los resultados, ya un poco después de los análisis de las pruebas que se realizaron, bueno, pudimos ver que, bueno, primero logramos un desarrollo del 100% de la herramienta del bot Senti, y se pudo integrar o se pudo hacer directamente sobre WhatsApp, eh, para evitar ser intrusivos y no obligar a las personas, a los adultos mayores, a instalar aplicaciones adicionales, justamente con el fin de facilitar el análisis. Se pudo integrar de forma adecuada, sin problemas, con las APIs de Virus Total y Gemini para los análisis. También, bueno, algo importante que es uno de los resultados es que
luego del análisis de los datos que se recopilaron, de la información que se almacenó en la base de datos, se hizo un estudio y encontramos que tenemos un 85% de éxito o sí, de acierto en los mensajes fraudulentos que detecta la herramienta. El objetivo en principio era 80%, estamos arriba de eso. Y algo que es importante, bueno, que realmente es relevante de esta arquitectura, es lo que mencionaba hace un momento, la librería del enmascaramiento, que justamente hablando en términos de privacidad, pues no nos permite almacenar información de los usuarios. Solamente, como le decía, se asigna un ID y no podemos saber quién fue el remitente de ese mensaje. Eh, y pues bueno, esto nos garantiza la confidencialidad, ¿cierto? Y bueno, ya hablando un poco más en términos de resultados de los usuarios finales, luego de haber procesado más de 60 consultas, 60, por encima de 60 consultas, nos dimos cuenta que la interfaz con la que el chatbot le responde a los usuarios, o sea, la interfaz, semaforización, eh, básicamente tuvo una eficacia bastante alta porque las personas se estaban dando cuenta en tiempo real del riesgo que podía tener si respondía a un mensaje de este tipo. Ya en términos de resultados de las encuestas de usabilidad que se le aplicaban a los usuarios, pues los resultados son en general bastante buenos. En promedio, sobre una calificación de 5, esta herramienta tuvo en las encuestas aplicadas un 4,7 en promedio. Y algo importante, algo a destacar, que en términos de a la pregunta de que si recomendaría la aplicación, en la mayoría de los casos, los usuarios respondieron que sí y nos dieron una puntuación de 5 en ese punto, en ese ítem. Y bueno, ya para concluir, pues tenemos que este desarrollo, esta implementación nos deja varios hallazgos importantes. Primero, que logramos integrar un sistema preventivo que evita que le ayude al adulto mayor sin ponerle barreras adicionales que causen inconvenientes en- al momento de enfrentarse a una amenaza. Después evidenciamos que la combinación de la inteligencia artificial para entender la forma en la que el ser humano se comunica, sumada con la reputación de las bases de datos de virus total, supera ampliamente muchos métodos en donde puede ser que sea mucho más demorado hacer estos análisis. Luego, algo importante es que nos dimos cuenta que el tiempo que se toma el chatbot en responder, que como lo mencioné era de aproximadamente por debajo de los 10 segundos, este tiempo es súper importante al momento de un usuario final decidir si entra o no a un link que recibe, porque pues si tuviese que esperar 3 minutos hasta que la herramienta haga el análisis, probablemente no le va a prestar atención y va a ingresar a un link. Entonces este tiempo es clave como para evitar que las personas tengan o sea, para evitar que se enfrenten a una amenaza de este tipo. Y pues nada, un poco ya la parte de los usuarios, el tema de la automatización, se nota la eficacia y que evidentemente las personas de la tercera edad se encuentran interesadas o quisieran seguir usando una herramienta de este tipo y que tuviese escalabilidad. Esto es un poco, como lo mencionamos, algunas de las referencias que usamos y pues